de la rebatinga que se dan los grandes grupos de poder sobre este espacio de telecomunicaciones. Y eso deja a los empresarios que están metidos en el asunto en tal debilidad frente a la ausencia, digamos, de un marco jurídico, de una estrategia definida, y frente a los manotazos. Los deja en un marco de vulnerabilidad, de debilidad tal, que son fácil presa de las presiones políticas, técnicas, administrativas, según esto, en donde sale perdiendo al final el periodismo, ¿no? Porque lo que hizo hoy Joaquín Vargas es un poco los exhibo y en el proceso me exhibo, ¿no? Hay una parte, incluso me parece valiente, pero también penosa, en todo este relato que nos hace Joaquín Vargas de la manera en que en aquellos días de febrero del año pasado, cuando fuiste despedida por sacar una nota polémica sobre Felipe Calderón y sus hábitos o no festivos, a partir de un hecho que, como bien dices, se había dado en el Congreso como una manta, las actitudes del empresario son claramente de tal debilidad, tal fragilidad, que está evidentemente dispuesta a ofrecer la posición de su periodista estrella de esta señal de MBS a cambio de proteger el interés mayor patrimonial que le representa el enorme peso que puede tener la banda 2.5, ¿no? Yo creo que ese es el gran telón de fondo, antes de entrar a los detalles, que explica el fenómeno que estamos viviendo y que no se resume sino en el hecho de que al final el periodismo en este país sigue siendo presa, o el buen periodismo sigue siendo presa de los intereses de los grandes grupos económicos y del poder político. Eso es lo que corresponde al periodismo, sin duda. Lo que estás planteando cruza de lado a lado la historia de este país en muchos sentidos y la historia de los medios de comunicación, particularmente los electrónicos y los que están relacionados con el tema de las concesiones en México. Y eso nos lleva precisamente a la gran exhibición también del grado de discrecionalidad que perdura de un elemento de esa índole, lo que debería ser resuelto esencialmente con criterios jurídicos, técnicos y económicos, se introducen en este caso y en tantos otros en la historia de este país elementos de carácter político, discrecional del poder político que efectivamente deja en condición de vulnerabilidad a los actores económicos y empresariales y periodísticos, todo junto. Estamos además frente a un tema muy importante porque en este momento de la historia en México no hay la explotación de una banda ancha del 2.5 que le permita tener a la sociedad un acceso a internet rápido y barato como tantos otros países sí lo tienen. Es otro elemento que aparece muy subrayado en el asunto. Como haya sido, han pasado años sin que ese tema esté resuelto y sin que la sociedad mexicana acceda a ese elemento. Yo creo que ese es el... Por las razones que acaben siendo las que pues se justifiquen una situación así. El gobierno federal en toda esta coyuntura se refugia en el hecho de que se trata de una decisión económica y técnica. Es decir, la posibilidad de una valoración de la banda que alcanza los 20 y tantos mil millones de pesos para Vargas y el grupo MBS, el concesionario actual de la banda, valía 11 mil millones de pesos, es lo que estaba dispuesto a ofrecer. En términos económicos, parecería que la negociación podría haber seguido vigente. No fue así. En términos técnicos, la verdad, ha alcanzado ribetes bastante sofisticados. Lo que nadie nos puede quitar la idea es que se trata también de una decisión política y hay varios elementos que así lo sugieren, Carmen. Desde luego, desde el involucramiento original de parte de comunicación social de la presidencia cuando tu despido, hay muy pocas dudas de que la carta original que se te pedía a ti leer como condición para mantener el noticiero o tu posición en el noticiero había sido redactada en Los Pinos. Incluso hoy en la rueda de prensa Alejandra Sota, cuando es preguntada puntualmente sobre el tema,
se refugia en una fórmula de no. Fuimos consultados sobre la carta, hicimos algunas observaciones y finalmente Joaquín es quien se la presenta a Carmen Aristegui exigiéndole que la lea, una carta cuyo texto es verdaderamente vergonzoso para cualquier periodista de asumir, digamos, y creo que tú con todo tu derecho y tu dignidad profesional hiciste lo correcto, porque era una carta diseñada desde Los Pinos, prácticamente indigna y obsecuente, ¿no? Pero me parece ahí que hay una primera intervención política que es muy clara, y una segunda en el hecho de que hay presiones frente a la vulnerabilidad del empresario, en donde se pone sobre la mesa la concesión que él está debatiendo en ese momento. Hay muy pocas dudas en que de dónde partió en el huevo y la gallina, de si fue Joaquín el que dijo, oye, me preocupa la concesión, y entonces el otro aprovechó para decir, pues tienes toda la razón de preocuparte porque está ofendiendo esta periodista al presidente y tu concesión está en peligro. ¿Quién dijo quién, qué cosa primero? Solo lo sabrán al final los propios actores, pero es evidente que estuvo siempre sobre la mesa y hay muchas muestras al respecto, ¿no? Y tercero, yo diría, Carmen, la decisión hoy, 3 meses antes de que termine este gobierno, huele a pescado, ¿no? Y a pescado no precisamente en buen estado. Déjame hacer una pausa y nos cuentas. Por supuesto. No, bueno. Sin mayor preámbulo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, poniendo una mano sobre la carpeta y con la otra apuntando al retrato del presidente que estaba a sus espaldas, me advirtió lo siguiente: tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MBS, y en especial el de la 2.5, hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación a un supuesto alcoholismo del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión. El señor Vargas solicitó mi opinión y sugerencias, pero la versión final fue redactada y entregada a la periodista de MBS y es responsabilidad exclusiva de ellos, no solo su redacción, sino todo lo que sucedió después. Su reunión con la periodista para exigirle dicha disculpa, la decisión de terminar la relación laboral con Carmen Aristegui al no llegar a un acuerdo, y su decisión también de recontratarla unos días después. Otro fragmento de lo que ocurrió el día de hoy, de la conferencia de Joaquín Vargas y de la conferencia de Alejandra Sota de la Presidencia de la República. Jorge Cepeda, te quedaste en tu análisis hablando del momento en que se toma una decisión de esta naturaleza, fin de sexenio. Es lo que no hace absolutamente ningún sentido, y los llevaría un poco como lo del avión presidencial que se pide de un costo altísimo y que no va a alcanzar a tener efectos en ese sexenio, sino que favorece al siguiente presidente. Y esta decisión a 3 meses de que termine la gestión de Calderón, después de 5 años de estar llevando este asunto, muy lentamente y con todos sus elementos, de repente viene el manotazo. La pregunta aquí, Carmen, es ¿por qué no se dejó, si hay el antecedente del caso de Iusacell Televisa, igualmente polémico, porque es lo que permite a Televisa, al adquirir, hacerse socio de Iusacell, le permite pasar de la televisión, del monopolio televisivo, a la telefonía también, generando entonces un poder inmenso, ¿no? En este caso el Ejecutivo dejó que le resolvieran las comisiones reguladoras de competencia, la COFETEL y la COFECO, ¿no? En el caso de Televisa y Iusacell. Pero no así en el caso de MBS. La pregunta es, ¿por qué no dejó que se agotaran estas instancias antes de resolver, como hizo estos días, a 3 meses de terminar el gobierno, con un manotazo sobre MBS, ¿no? Mi interpretación es que esto no es un asunto de banda 2.5, sino es un asunto de 3 bandas, como en la carambola. Que con la decisión de Calderón, en realidad él está
de Calderón, del Ejecutivo Federal, él está operando sobre una estrategia en tres sentidos. Por un lado, al final favorecer a Televisa, quien es el gran involucrado en la sombra en todo este caso. Recordemos que originalmente el caso nace de una demanda de Cablevisión, filial de Televisa, en contra del uso de la posición de Vargas en la banda 2.5. Y por otro lado, que es el gran aspirante a ocupar una porción de esta banda. Entonces, en esta resolución, la primera de las tres maniobras, digamos, es favorecer a Televisa en este que ha sido su pleito en realidad desde el principio de Televisa, ¿no? Segundo, y creo que yo todavía mucho más importante, es tomar la decisión dentro de este sexenio y hacerle el favor a Enrique Peña Nieto, o la cortesía, si así se quiere, porque habría sido de un altísimo costo político para la próxima administración, el próximo sexenio, encabezado por Enrique Peña Nieto, tomar una decisión como esta que evidentemente favorece a Televisa, porque sería muy caro para el Peña Nieto, quien ha sido identificado como candidato presidencial desde hace mucho tiempo, con negociaciones con Televisa, le habría sido muy caro como presidente que su gobierno tomara una decisión en contra de MBS en favor de Televisa. Entonces a mí me parece que aquí hay, como lo del avión presidencial, un guiño de Calderón. No me atrevería a decir si hay una negociación o no, pero también lo sospecho, acomodando su futuro, el de Calderón, en términos de un favor enorme que le está haciendo a Enrique Peña Nieto. Y la tercera de las bandas de la carambola es quitarse el agravio pendiente que tenían con una periodista que a su modo se pasó de tueste haciendo aquellas observaciones sobre supuestos hábitos presidenciales que habían sido denunciados en la vía pública. Entonces me parece que es una jugada de tres bandas. Esta decisión absolutamente incomprensible a 3 meses, luego de llevarse 5 años, y con el antecedente que tenemos de Televisa y Iusacell, que fue resuelto absolutamente de otra manera. Ahora, Jorge Cepeda, ¿qué queda? Como pregunta abierta, pero ¿qué queda en esta parte específica respecto a lo que hoy se dilucidó de muchas maneras? Quedó durante varios días abierta la cuestión de quién miente, es decir, hubo una versión de MBS y de Joaquín Vargas respecto a un conjunto de sucesos que acusaban presión indebida de Los Pinos para el tema del 2.5, él narró hechos y después dijo, los puedo acreditar. Pasó prácticamente una semana y hoy presenta estos correos, estas comunicaciones electrónicas, acredita que efectivamente hubo comunicaciones directas de Los Pinos con el empresario, con los empresarios de MBS y con Javier Lozano como secretario del Trabajo en estas conversaciones ahora reveladas. Hoy quedó, desde tu punto de vista, dilucidado este punto del quién miente sobre si hubo o no intervención de Los Pinos en un hecho específico que fue la salida de una periodista de su espacio noticioso. Yo creo que está confirmada la intervención. Insisto que es un poco como el huevo y la gallina. Las dos partes están diciendo... Tú dijiste, para exhibir fue exhibido el propio Joaquín. Para exhibirte, dice Joaquín, él mismo decidió incluso exhibirse en una parte para exhibirlo otro. En cierta manera como un video porno en donde para exhibir a la pareja el otro también se exhibe, pero me parece a mí que hay una parte en donde las dos están diciendo una porción de la verdad y una porción de la mentira. Es decir, está documentado que las conversaciones entre estas dos partes es: yo te ofrezco la posición de la periodista a cambio de la protección de mi concesión, y de la otra parte está bastante explícito en donde te conviene deshacerte de la periodista para efectos de favorecer tu concesión. Y este es un diálogo que se está dando en las pruebas presentadas hoy una y otra vez a lo largo de las conversaciones. Esa es la materia. Esa es la materia. Entonces, ¿quién miente? Me parece que ya está, es una pregunta superada. Es decir, ese es el diálogo que se está dando entre las dos partes, y por eso a mí me parece que lo penoso detrás de todo esto... Pero ahí, por eso te pregunto por una parte, por una pregunta específica también, ¿qué significa que si quedó en evidencia efectivamente una intervención
de Los Pinos en el suceso de estas maneras, ¿cómo queda una presidencia de la República o una vocería incluso en estas condiciones? Yo creo que queda muy en la tradición de lo que ha sido el poder presidencial en este país y su relación con los medios, que parte esencialmente de la vulnerabilidad que tienen los concesionarios, de la naturaleza de los dueños de los medios de comunicación que operan en función esencialmente de la lógica de sus intereses económicos y no necesariamente en contra del periodismo. Y el aprovechamiento de esta situación que ejerce el poder político para presionar, censurar, acotar. Desde luego no vivimos en las épocas de hace 20 años, efectivamente, como decía hoy Alejandra Sota, es posible hacer caricaturas ridículas del presidente, yo mismo hacer ahora una apreciación de por qué está haciendo esto Calderón de cara a, etcétera, etcétera, pero también es evidente que el poder utiliza allá donde es blandito todo su músculo para acotar la posibilidad de la crítica. Y me parece que en tu caso, Carmen, esto fue ejercido en febrero del 2011 y hoy es el desquite final, porque frente a la frustración que tuvo Joaquín Vargas de que en aquel febrero del 2011 su caso no avanzaba, decidió reinstalarte, ¿no? Pero hay un hecho bien interesante. Decidió aquí aceptar una propuesta que yo hice en función de saber que era un producto de una presión en Los Pinos, tal como lo dije en voz alta, y que hoy se refrenda mi dicho de aquella conferencia en Casalam. Además hay un hecho muy objetivo y concreto y puntual que dice Joaquín, y está comprobado, que le suspendieron las citas que él había hecho en la siguiente semana a tu despido. El mismo día prácticamente. Exacto. Y luego otra que tenía con la propia Cofetel, es decir, una con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otra con Cofetel, le fueron suspendidas hasta que no se decidiera finalmente sobre tu caso. Hasta que no pronunciar una disculpa, según su Así es. Entonces, el hecho de que quieran separar ahora lo técnico y lo administrativo y lo político, como dijo en su rueda de prensa Alejandra Sota, es absolutamente falso, porque han estado involucradas desde el principio. Y hoy quedó constatado eso. Le suspendieron sus citas a él que tenían que ver con la concesión mientras se daba el caso de tu despido o no. Jorge Cepeda, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Si yo le pedía a Carmen la disculpa que ella me solicitaba y Carmen no accedía a ello, no me quedaba más remedio que prescindir de sus servicios. El silencio del otro lado de la bocina fue elocuente. Aristegui sostuvo en todo momento que su pregunta era periodísticamente válida y por lo tanto no aceptaría que su profesionalismo se colocara en tela de juicio. El cese de la señora Aristegui fue decisión exclusiva del señor Vargas, no solicitud o exigencia del gobierno federal o un berrinche presidencial. De no haber sido así, ¿por qué Joaquín Vargas confirma a sus accionistas su decisión personal? ¿Por qué la empresa, así fuera en el momento de la recontratación, nunca hizo públicas supuestas presiones del gobierno? Simple y sencillamente porque no las hubo. Bueno, se acabó el tiempo. Jorge Cepeda, ¿con qué te despides? Con dos observaciones. Uno, que todo esto, Carmen, reivindica lo que tú hiciste hace ya casi año y medio, porque al final tenías razón en todo el...